Si el venezolano vive fuera, sé exactamente la conversación que has tenido en tu cabeza o con tu almohada este último año. El corazón te grita, es mi tierra, es el momento. Mira esos precios en las Mercedes o en Altamira, en Caracas. Mira cómo se está moviendo todo. Pero tu bolsillo, ese que tanto te costó llenar trabajando duro en Canadá o en Estados Unidos, te dice con miedo, y si lo pierdo todo otra vez, es el eterno dilema del emigrante exitoso, la nostalgia contra la prudencia financiera. Hoy voy a hacer algo que pocos se atreven a hacer en YouTube. Voy a quitarle la bandera y el sentimiento a esta decisión. Vamos a analizar Venezuela en 2026 con la frialdad de un inversionista de Wall Street. ¿Es una oportunidad real de multiplicar tu dinero o es simplemente nostalgia financiera? Antes de entrar de lleno, si esta información te resulta útil, dale like al video y suscríbete a mi canal. A ti no te cuesta absolutamente nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a que YouTube muestre este tipo de análisis a más personas que están tomando decisiones importantes y necesitan información clara y no más ruido. Soy Marieta Méndez, ayudo a inversionistas latinos a construir patrimonios sólidos en Canadá, Estados Unidos y el Caribe. Y hoy no te hablo solo como realtor, te hablo como estratega, porque muchos de mis clientes venezolanos en Calgary o en otras ciudades de Canadá que ya tienen su retiro asegurado, me están haciendo la misma pregunta. Marieta, tengo 50,000 o tengo 100,000 dólares allí, los meto en Caracas ahora que parece que todo está mejorando, o ¿qué harías tú? ¿Qué hacer? La respuesta no es un sí o un no. La respuesta es depende de tu tolerancia al riesgo y de si entiendes la historia económica que estamos a punto de ver. En este video vamos a ver los números reales, los riesgos legales que nadie te cuenta y el potencial de ganancia masiva que solo ocurre en países que han vivido situaciones similares a las que hemos padecido en el nuestro hace casi 3 décadas. ¿Qué ha cambiado? Para entender si invertir, primero hay que entender la foto actual de este 2026 desde el 3 de enero de este año hasta estos momentos. Ya no estamos en el caos de 2017. Venezuela vive una dolarización de facto y una reactivación comercial que es innegable en ciertas burbujas en el país. Vemos restaurantes llenos de gente, construcciones nuevas y precios inmobiliarios que, comparados con Miami o con Bogotá, parecen un regalo caído del cielo. Aunado al cambio político que por supuesto estamos experimentando y lo cambia todo. Un apartamento de lujo que en Brickell costaría $800,000 en una zona premium de Caracas lo consigues por una fracción. Y aquí es donde el inversionista inexperto se emociona. Cónchale, está barato, compro de una vez. Pero cuidado, barato no siempre significa rentable. El mercado venezolano hoy es un mercado de pago de contado. No hay apalancamiento bancario real para extranjeros, incluso para ciudadanos venezolanos. Eso significa que todo el riesgo lo asumes tú con tu propio capital. Si pones $100,000, son $100,000 tuyos. Si ese mercado se congela, tu dinero se congela también. No hay banco que comparta contigo el riesgo. Ahora vamos a hacer un análisis de riesgo y aquí viene la ducha de agua fría. Antes de hablar de ganancias, hablemos de protección. Mi regla de oro para mis clientes es: nunca inviertas en Venezuela el dinero que necesitas para comer o para tu retiro en Canadá. Venezuela debe ser tu capital de riesgo. Ese dinero que si se pierde te duele, pero no te cambia la vida ni te deja en la calle. Hay 3 riesgos latentes que debes considerar. Seguridad jurídica, aunque ha mejorado las reglas del juego, pueden cambiar de la noche a la mañana. Necesitas una estructura legal impecable. Liquidez, aquí entrar es fácil, salir no tanto. Vender una propiedad en Venezuela puede tomar meses o años si el mercado se contrae. No es como vender una casa en Calgary en 30 días. Ahora hablemos de los servicios públicos. Un apartamento de lujo sin agua o sin luz confiable no se alquila bien. El mantenimiento del condominio es súper clave. Si después de escuchar esto sigues interesado, entonces es hora de hablar de por qué sí valdría la pena correr todos estos riesgos que te acabo de mencionar.
hablar. Vamos a hablar del efecto rebote histórico, el gran potencial. Aquí es donde los números se ponen interesantes. Quiero que pausen el miedo un segundo y miren los datos. Si nos quedamos solo en el riesgo, nos perdemos la otra cara de la moneda, los mercados de recuperación agresiva. La historia económica nos ha enseñado que cuando un país sale de una crisis profunda, un conflicto o una dictadura y se abre al mercado, la plusvalía no es lineal, es exponencial. Miren, por ejemplo, el caso de Panamá después de la caída del régimen de Noriega en el 89 y la posterior transferencia del canal. Panamá era un riesgo. Nadie quería poner $1 allí, pero quienes compraron tierra o propiedades en ese momento de incertidumbre vieron revalorizaciones que superaron el 300% en periodos de 5 a 10 años. Zonas como Punta Pacífica o Costa del Este nacieron de esa apuesta. Quienes compraron cuando daba miedo multiplicaron su patrimonio por 3 o por 4. No es el único caso. Pasó en Europa del Este, en Praga, en Varsovia, en los años 90, tras la caída del bloque soviético. Pasó también en Colombia, en los años 2000, con la recuperación de precios en Bogotá y en Medellín, tras mejorar la seguridad. En todos estos casos, el patrón es el mismo. Incertidumbre alta es igual a precios por el suelo, pero cuando la estabilidad regresa, aunque sea tímidamente, el efecto rebote corrige esos precios hacia arriba con una fuerza brutal. ¿Qué significa esto para Venezuela en 2026? Si el escenario de recuperación se consolida en los próximos 3 a 5 años, no estamos hablando de ganarle a la inflación. Estamos hablando de la posibilidad real de duplicar o triplicar el valor de tu propiedad en dólares. Ese es el premio gordo por asumir el riesgo que otros no quieren tomar hoy. Ojo, esto no es garantía, es historia. Y la historia dice que las mayores fortunas inmobiliarias se hicieron comprando cuando los titulares de prensa todavía eran malos. Entonces, ¿cómo lo hacemos de forma inteligente? No vendas tu casa en Calgary para irte all in a Caracas. Eso es suicidio financiero. La estrategia que uso con mis clientes es la regla del 10-90. Mantén el 90% de tu patrimonio en mercados seguros y estables como Canadá y Estados Unidos, que eso pague tus cuentas y te dé paz mental, y toma un máximo del 10% de tu capital líquido para hacer esa apuesta de alto potencial en Venezuela. Busca propiedades, trofeo, ubicaciones irrepetibles, ubicaciones con vistas al Ávila, primera línea de playa, zonas diplomáticas, industriales, zonas petroleras, muy importante, edificios con pozos de agua propio, planta eléctrica, obra nueva o remodelada de lujo. El mercado de alquiler para expatriados y ejecutivos paga muy bien, pero exige obviamente calidad. La pregunta final no es qué pasa si sale mal, sino qué pasa si sale bien y me quedé fuera de esta gran oportunidad. Si este dinero es tu jubilación y no puedes permitirte perder ni un centavo, ojo, no vayas a invertir. Quédate tranquilo en Calgary, en Canadá o en Estados Unidos. Pero si tienes capital de riesgo y entiendes la lección de Panamá o de Praga o de Varsovia, podrías estar ante la oportunidad de revalorización más grande de la década en nuestro continente. Tengo un reporte privado donde analizo 3 zonas en Caracas con potencial tipo Panamá y una tabla de riesgo versus retorno. Si quieres ver los datos y decidir tú mismo, déjame un comentario con la palabra Venezuela o ve al primer comentario fijado.